Buenos días, soy María Victoria Rodríguez y hoy día les voy a presentar sobre síndrome de tracción vitreomacular. Entonces veremos primero un caso clínico, como comentaba el doctor Mayora, y después algunos aspectos generales de esta patología. Entonces, nuestro caso clínico corresponde a una paciente femenina de 62 años. Ella, como antecedentes, tiene una estatosis hepática de reciente diagnóstico y además una alopecia en tratamiento. No tiene antecedentes oftalmológicos y como fármaco está utilizando dutasteride e hidroxicloroquina desde octubre del año pasado para justamente el tratamiento de la alopecia. Como antecedentes quirúrgicos tiene 2 cesáreas. Esta paciente acudió a consulta ya que fue derivada por metamorfopsias mínimas del ojo derecho. Su presión intraocular era de 14-12, su agudeza visual con corrección era de 0,8 y 0,9 respectivamente. A la biomicroscopía no se encontraron hallazgos patológicos, y al fondo de ojo podemos ver en la imagen el ojo derecho, donde se observa una papila rosada de bordes netos con una excavación fisiológica, y se puede observar algunos cambios pigmentarios en relación a la mácula, específicamente una palidez perifoveal, que fue descrita como posiblemente un bullseye, y el resto del fondo se ve normal, con vasculatura normal. El otro ojo, en cambio, el ojo izquierdo, tenía un fondo de ojo totalmente normal también. Entonces se tomó un OCT, donde se pueden observar aquí, en esta imagen en particular, este agujero incompleto, lo que sería un agujero incompleto de mácula, donde hay compromiso incluso hasta la elipsoide, y donde la membrana limitante interna todavía se encuentra conservada, generando como este techo, por decirlo así, de este agujero. Y también se puede observar aquí en el vítreo un desprendimiento, donde esta escotadura que se puede observar aquí correspondería justamente con el punto más alto del agujero, por lo que se planteó que esto hubiese sido producto de una tracción vitreomacular. Aquí podemos ver más imágenes en distintos cortes de lo mismo que describí recién. Entonces, ¿qué es el síndrome de tracción vitreomacular? Corresponde a un desprendimiento incompleto del vítreo posterior que genera una tracción macular. Esta es una patología descrita por primera vez en el año 1970 y hasta el momento es de incidencia desconocida. Se cree que por el subdiagnóstico que presenta, afecta predominantemente al sexo femenino. De los pacientes afectados, el 65% son mujeres, y presenta una gran variedad de síntomas y de severidad de estos, los cuales no han demostrado una correlación exacta con los hallazgos clínicos e imagenológicos al momento de evaluar a estos pacientes. También se asocia a distintas maculopatías como complicación, como la membrana epilosa, y presenta un desafío diagnóstico por estas condiciones que les mencionaba, por lo que el uso de nuevas herramientas como el OCT de alta resolución ha surgido como una parte vital de la evaluación de estos pacientes. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología, tenemos aquí esta animación que nos muestra cómo este desprendimiento parcial del vítreo posterior va ocurriendo. Lo que ocurre es una sinéresis de la interfase vitreoretinal que ocurre de manera progresiva, y esto se debe a una licuefacción prematura del vítreo. Normalmente la licuefacción es un proceso fisiológico con el envejecimiento. Sin embargo, cuando ocurre de manera prematura al debilitamiento de las adherencias entre el vítreo y la retina, donde limita con la membrana limitante interna, es justamente cuando se empieza a desprender de algunas áreas, pero mantiene la adherencia en otras. ¿Y cuáles son estas áreas donde va a mantener la adherencia? Justamente las áreas más finas de la retina, por ende siempre comprometiendo la mácula. Por esto es que esta patología va a tener distintas consecuencias, principalmente la tracción macular, lo cual va generando una respuesta inflamatoria local y que nos va a llevar a distintas complicaciones como la membrana epirretinal, el agujero macular, edema macular, entre otras. Y, por supuesto, también alteraciones funcionales, como lo es la disminución de la agudeza visual, las fotopsias, las metamorfopsias, incluso micropsias. Pero como comentaba anteriormente, estas distintas alteraciones no tienen necesariamente una correlación exacta con los hallazgos clínicos o imagenológicos. Hay pacientes donde esto puede ser muy progresivo, donde incluso ellos pueden ser asintomáticos, y otros pacientes donde el desprendimiento, o sea, la reacción puede ser tan pequeña, pero que de todas formas genera grandes síntomas y grandes complicaciones. Entonces, como les comentaba, las herramientas diagnósticas como gold standard surgiría el OCT de alta resolución. Esta herramienta nos va a permitir un estudio detallado y de manera no invasiva, donde se va a visualizar la interfase vitreoretinal. También en los últimos estudios se ha propuesto un sistema de clasificación, donde podemos observar que aquí en estas dos imágenes tendríamos los dos tipos según morfología que se podrían encontrar dentro de la tracción vitreomacular. Este sería la forma en V,
y esta sería la forma en J. Y por otra parte, otra clasificación que se propuso es según el área de adhesión remanente que existiría entre el vitrio y la retina. Se ha estudiado que finalmente esta segunda, en base al área de adhesión, sería más exacta para predecir el daño y el outcome de un paciente, donde se ha descrito que a menor área de adhesión, mayor sería la fuerza traccional que se estaría realizando sobre la mácula, por ende mayor sería el daño y peor sería el outcome quirúrgico. Por otra parte, también se pueden estudiar las complicaciones a través del mismo OCT, y en caso de no encontrarse disponible, también se podría plantear el uso de angiografía con fluoresceína, pero que no sería, por supuesto, de la misma utilidad clínica. Dentro del tratamiento, los pacientes se han clasificado en distintos grupos, principalmente los pacientes asintomáticos y con síntomas leves, se ha visto que con la observación debiesen tener un pronóstico bastante favorable, ya que la gran mayoría de ellos va a tener una predicción natural al desprendimiento del vitrio posterior. Y en algunos pacientes, aquellos sobre todo con síntomas severos y algunas complicaciones como la membrana epirretinal, se podría plantear la vitrectomía, la cual ha mejorado la agudeza visual en hasta un 78% de los pacientes. Por último, una de las nuevas técnicas que encontré que también se ha vinculado a este síndrome, pero que aún se encuentra en estudio, es la vitrectomía enzimática. Se ha visto que ciertas enzimas, como lo es la plasmina, que se puede obtener de la misma sangre del paciente, podría ser útil para realizar este procedimiento de una manera más segura, ya que la plasmina iría a hidrolizar la laminina y el fibrinógeno que tendría el vitrio. Sin embargo, no hidrolizaría el colágeno tipo 4 que estaría presente en la membrana limitante interna de la retina. Por ende, se realizaría a través de desprendimiento vítreo posterior total, sin compromiso de la retina y sin tanto riesgo de complicaciones. Entonces, como conclusión, tenemos que el síndrome de tracción vitromacular se va a producir por este desprendimiento incompleto del vitrio posterior con una adherencia a la mácula. Va a presentar una gran variabilidad tanto en la presentación clínica como en las posibles complicaciones que nuestros pacientes podrían presentar. Por ende, sería un desafío diagnóstico. Y se asocia, como mencioné, a complicaciones tales como la membrana epirretinal y el agujero macular. Y es por esto que los pacientes donde se sospecha esta patología van a requerir de una evaluación integral con idealmente el uso de un OCT de alta resolución. Por último, las opciones de tratamiento, como les comentaba, van a ir desde la simple observación en algunos casos más leves, como la cirugía en casos con sintomatología más severa. Muchas gracias. Super. Muy bien, excelente la revisión, muy precisa, muy al hueso, como se dice. Así que te felicito, Victoria. Y se ofrece la palabra. No sé, doctor Mayora, si está por ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Estoy acá atento a la descripción y a la maciza presentación de la doctora, quien resumió exactamente este caso, que si bien es cierto, la paciente no se queja mayormente de su metamorfopsia, está más pendiente del cabello, al parecer, pero coincide acá el uso de hidroxicloroquina, que no fue clara en la descripción de las dosis utilizadas y el tiempo, porque tenía una alopecia de carácter, al parecer, inmune, que los dermatólogos la están tratando con los medicamentos ahí descritos. La idea de presentarlo era más que nada determinar si este tipo de tracción tiene relación con el uso de la hidroxicloroquina, dado que la mácula está comprometida, si bien es cierto la metamorfosis es menor y la visión le ha bajado una línea. Como expectación armada sería observarla y evidentemente no es quirúrgico de ninguna forma. Como bien describió la doctora, la vitrolisis con estos fármacos no estaba muy segura y la vitrectomía en este caso tampoco. Entonces quise presentarlo a ver si alguien tenía alguna otra opinión o relacionada al uso de estos fármacos inmunomoduladores para que tuvieran relación con la maculopatía que está presentando. Perfecto. No sé, ¿qué opinan los cirujanos que hay aquí? Excelentes cirujanos. ¿Abordarían quirúrgicamente este caso? ¿Lo observarían? Tiene visión 0,8, ¿no? 0,8 y 0,9. 0,8. Sin embargo, tiene compromiso de la elipsoide y da la impresión de que si no tuviera
el techo ese, habría un agujero macular tipo 2 ya, completo. No sé, ¿qué opinas tú, Jorge? Sí, yo creo lo mismo, yo creo que ese agujero, bueno, una cosa que ocurre con los síndromes de tracción vitromacular es que a veces hay una discordancia entre la gran alteración anatómica y la baja división de los pacientes. A veces uno ve grandes tracciones y pacientes que ven 20-20, y obviamente uno no les hace nada. Y a veces uno ve otro tipo de tracciones como una más difusa que tú mostraste, que a veces baja más la visión. Ahora, yo creo que el gran riesgo aquí es que desarrolle, en este caso específico, que desarrolle un agujero macular, porque ya tiene un defecto en las capas externas de la retina, ¿no es cierto? Que como que orientan un poco que algo así podría ocurrir. Ahora, yo creo que tal vez podría observarse dada la buena visión que tiene, pero yo le haría OCTs a una tracción así más o menos seguido, y le avisaría a la paciente que se midiera en su casa la visión, que la comparara en forma más o menos constante, y si nota una baja de visión, que le avisara a su médico. Ahora, lo otro que quería comentar es de la excelente presentación que hizo Victoria, realmente muy buena, te felicito, es que las zonas de adherencia fuerte del vitrio son siempre el nervio óptico, la fobia y los vasos sanguíneos. Ahí donde más se adhiere el vitrio, ¿no es cierto? Son las zonas de fuerte adherencia. Lo otro también que se comentó es del medicamento que produce un desprendimiento vitrio, que se llama Yetria, o se llamaba Yetria, que era el que tenía, que Alco lo compró, ¿se acuerda, doctor? Sí, la oxiplasmina. Claro, la oxiplasmina, y que al final tuvo muy poca utilidad, no porque fuera malo el medicamento, sino que producía efectos colaterales. Hubo varias descripciones de efectos del electroretinograma en pacientes en los cuales fue utilizado, o de efectos de campo visual y ese tipo de cosas, y por eso dejó de usar. Claro. Era caro también, y en los últimos meses, antes de que se sacara prácticamente del mercado, algo como que lo regalaba para que uno lo usara, me acuerdo que a mí me lo ofrecieron, pero obviamente ya nadie lo usaba a esa altura, así que a mí no me tocó inyectarlo tampoco. Y eso. Súper. No sé qué el resto. Samir, adelante. Sí, yo solo quería comentar de que no parece haber ninguna relación entre el uso, ¿cómo se llama?, de antimetabolito y un cuadro como este. Yo creo que son cuadros absolutamente paralelos. Yo no he leído nunca ni he visto nunca como resultado del uso de hidroxicloroquina una situación como esta, o un cuadro que muestra estas características anatómicas. Eso nada más. ¿Qué les parece el OCT? ¿Ustedes dirían que ahí hay una atracción todavía o no? Porque es lo que explica, digamos, que la membrana limitante interna esté tan levantada. Sí, está totalmente... Hace poco, ¿no? Puede haberse soltado hace poco y habría que esperar, a lo mejor con las semanas eso logra aplanarse, porque no parece haber una atracción directa. Claro, y justamente coincide esta escotadura con el punto más alto, entonces como si esto hubiese estado traccionando y se hubiese desprendido, era la teoría que comentábamos. Claro. Y en la otra imagen, Sí, ¿no habrá otra imagen que muestre adhesiones en algún otro Sí. corte? Esta Ahí tenemos Ese es curioso, exactamente. ¿En El serio? desprendimiento del vitrio planetario. Sí. Yo creo que eso debe ser en un punto extra foveal o extramacular por fuera, que fue un hallazgo que haber encontrado el tecnólogo y lo investigó ahí, porque no tiene nada que ver, obviamente, Claro. con lo que vemos en la fobia. Sí. pero Sí. Hay gente que, usted ha visto todo el medio, yo he visto pacientes que tienen estos desprendimientos fuera de la mácula, Sí, claro. y Yo he no visto. significan nada, y a veces han llegado después de algunos años y siguen iguales, y están ahí, pero fuera de la mácula, o sea, o en la periferia. y aunque midan, por ejemplo, más de 400 millas, como ese riesgo de los RIP y eso. No, da lo mismo, porque si cualquiera de estas patologías que tuviera alguna complicación de ese tipo fuera de la mácula, no le da ningún síntoma al paciente. Imagínate que hubiera un RIPA, que se rompiera el epitelio pigmentario, pero estuviera muy lejos de la mácula, el paciente no sentiría probablemente nada. No. Ahora, fíjate las imágenes que hay en el segundo cuadro de la izquierda, también es bien curioso, no parece ser relacionarse con las otras. A ver, ¿Se puede andar, Ricardo? No creo. Porque eso, ¿por dónde pasa? ¿En la mácula pasa por otro lado, no? no se alcanza a ver Ahí tenemos un poquito más. ahí se ve
Es parecido que pasa por la No mácula, sé. Ahí, pasa por la máquina, Sí. claro. Ujú. pero será el mismo paciente, no tengo miedo. Sí, es raro, ¿ah? Da la misma, a mí me da la impresión de que fuera otro paciente. Y en estas fotos, por lo menos, No, aquí- Jaime, ¿cae la posibilidad o no? Porque es tan diferente. No, no la estoy viendo, me la podría, a ver cómo, no sé qué apretar porque Es justo en la mácula. Sí, Ah, es demasiado Yo creo que diferente. son pacientes diferentes. Sí. Porque no se Y relaciona con ambos son el la ojo derecho, parece, claro. Sí, eso yo. El ojo derecho, el ojo Sí. derecho es el del DEP, del Sí, y el pero otro también ojo, el También derecho es también, ¿no? sí, sí, También ojo son los derecho. dos Ah, derechos. yo creo que hay una No, confusión. hay una confusión de pacientes, Sí. yo creo. Andrés, sí, esa no exacto, no es de ese paciente. no es de esa persona. Ahí sí. No es de ese paciente. Andrés Bianchi, adelante, ¿qué es lo que Creo, haría creo, usted? Esa sí, creo, la del FET. Esa creo es que la la foto creo que la imagen de la derecha es un paciente que envié yo. La imagen de la derecha es un paciente que envié yo, parece con un DEP. sí, se Pero bueno, filtró ahí. no, sí, yo quería hacer una pregunta al panel de expertos, porque ya hablamos de que en el fondo, generalmente yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en que se podría observar a este paciente, pero poniéndolo en el escenario que el paciente tiene una baja de visión, una metamorfosis importante, aquí, ¿qué es lo que ofrecerían? Porque, claro, uno puede decir, no, cirugía clásica, agujero macular, sacar la hialoide y después hacer un pelado de la limitante, pero ahí hay que tener ojo porque podemos abrir esa limitante, hay técnicas que se pueden hacer, qué sé yo, para evitar romper la parte superior del agujero macular, pero en el caso de operarlo, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Yo quizás le ofrecería al paciente una vitrectomía con hialoidectomía y puede que intente hacer una liberación ahí circunferencial de la limitante, pero no sé si le secaría toda la limitante. No sé qué opinan ustedes. Es una buena pregunta. A ver, yo creo que la experiencia mía, ya probablemente soy el más viejito, es que yo también la observaría, pero bien de cerca, ¿eh? Porque al final de cuentas uno tiene que decir, ahora está así, pero si efectivamente creo que si esta cosa progresa un poco, yo lo metería a pabellón, porque ahí hay un agujero completo, hay reacción edematosa de las como dice Jorge. Aquí hay un agujero prácticamente, un grado 2, solamente que la limitante interna se ha mantenido firme, pero el proceso patogénico sigue actuando día a día. Por lo tanto, yo lo observaría muy de cerca y de haber una pequeña disminución, no seguiría esperando. O sea, yo creo que aquí la evolución de la cirugía actual de agujeros maculares en algunos casos es muy positiva y digamos, le devuelve a los pacientes visión prácticamente 20/20. Entonces, en ese sentido, yo pondría en la balanza la observación con los riesgos que tiene de ir dañando estructuras sensibles para la visión, porque este 0,8 del paciente, o 0,9, no recuerdo cuánto era, probablemente tiene que ver con conos que todavía no se han muerto, pero que probablemente se van a morir si sigue el mecanismo patogénico. Por lo tanto, en este caso yo sería tendría una observación armada, digamos, y a la primera disminución o que esto no desaparezca en zona conforme, la metería a pabellón. Esa es mi opinión. Y la pregunta es, ¿qué harían en el fondo? ¿Cuál sería la técnica de elección? Perdón, Jorge. Yo no le tendría miedo a que se me rompa el agujero arriba, ¿eh? No haría una técnica diferente porque en el fondo ese tejido retinal interno ya está muy dañado. Entonces, si se me rompe con el gas, esas estructuras se van a volver a adherir. ¿Ah? No creo que agregue mayor daño al problema. ¿Ah? Así que la técnica mía sería evidentemente tratar de dilucidar en la cirugía, sí, porque acá está la hialoide adherida a la papila, pero
ese agujero, si es que esto no, el OCT no se lo hicieron en el momento en que se soltó, puede que haya una adherencia muy puntual que está manteniendo esa estructura del agujero. Y obviamente trataría de limpiar bien eso, asegurarme de que todo eso queda libre de yaloides, y sacaría la membrana limitante interna. Aun cuando tenga el riesgo de que esa parte se pueda romper, porque esa es una parte que ya está muy dañada y se rompe. No creo que le agregue demasiado daño. Le tengo más temor al daño que se está produciendo en las caras más externas de la retina en este caso. ¿Tú tienes otra técnica, Andrés? ¿Alguna técnica especial para casos como este? A ver, sí, yo concuerdo con usted, doctor, en que, claro, la parte de arriba, en el fondo, las caras más internas, no, si bien están ahí bien desprendidas, no revertiría. Y muchas veces nos pasa cuando operamos estas tracciones que se abre un poquitito y después con el gas efectivamente se cierra. Yo lo que haría, en lo personal, intentaría dejarle un muñoncito delimitante en el centro. O sea, haría un sparing de la mácula, sacaría completamente alrededor de la fobia, y en la fobia le podría dejar una pequeña tapita, ya sea levantada o no, delimitante. Y eso, lo que yo he visto, yo tampoco tengo la experiencia más grande del mundo, pero lo que he visto en los agujeros maculares que he hecho, y he hecho varios, sobre todo en detracción, es que van súper bien y ese muñoncito no afecta en absolutamente nada a la visión y la retina nunca se abrió, en el fondo. Eso haría yo. Yo coincido plenamente con la técnica que describe el doctor, porque la experiencia también, las malas experiencias hablan cuando uno retira la limitante sobre el techo, se destecha y es un desastre, el agujero se agranda, porque mal que mal la limitante hace de contención. Ya me pasó una vez que por limpiar absolutamente la limitante interna, se abre el agujero y el paciente está muy desconforme, aunque es un caso que reoperamos con el doctor Sar, eh, reponiendo un poco de limitante interna encima y no tuvo mayor éxito. El paciente, claro, tiene un escotoma central que lo ha ido adaptando, pero yo respetaría la limitante interna en el centro, haría un colgajo alrededor para que la limitante no siga traccionando y no se siga prolongando el agujero macular, pero respetaría la limitante interna con buena tensión para no destecharlo la técnica, porque es muy fácil que se rompa y ahí los agujeros se agrandan. Así que coincido con ofrecerle apenas la paciente en su seguimiento sería un OCT mensual, bimensual y a la primera baja de edición una cirugía. Esa es la pregunta de la expectación armada, debe ser con controles mensuales, bimensuales. ¿Cuál sería el concepto del panel? Yo la controlaría mensual, ¿eh? Con OCT. Con OCT y clínicamente también para ver cómo está la agudeza visual. Por supuesto. ¿Ah? La cirugía que plantea Andrés y Jaime, ustedes ponen gas, ¿verdad? O sea, se hace la cirugía, supongamos que se evita que se desteche la limitante interna o el agujero, ¿ponen gas o no? Gas o aire de todas formas. Yo siempre pongo gas también. Yo también pondría gas de todas maneras. Le echo como una hilita. Sí, para complementar un poco lo que se ha dicho y pensando en los pecados, cuando uno tiene un síndrome de tracción bitraocular hay varias opciones. Una, observarlo. Hay otra técnica que es inyectar gas o aire dentro de, lógicamente, gas, que no se mencionaba acá, y bueno que ustedes lo sepan porque tiene una tasa de éxito muy grande. Sobre todo cuando son adherencias focales, muy focales en la fobia. Si una adherencia más importante no funciona. Igual que el yetría funcionaba igual, la triplasmina funcionaba muy bien en adherencias focales, pero en adherencias más grandes no funcionaba. Entonces, el gas era una opción y el paciente se le inyecta gas y se deja boca abajo. Yo tuve una paciente que tenía tracción en los dos ojos y en uno de ellos le pusimos gas y no pasó absolutamente nada. Quedó igual. Y después se me dio bichectomía, pero
pero en la literatura y en las presentaciones de los americanos, si uno ve, tiene un alto éxito, más del 50, un 80, Incluso con una 70%. burbuja de aire. Burbuja de aire inclusive, y boca abajo. Claro. Esa es una opción, pero tiene que ser fracciones focales. Lo otro, después de eso ya uno puede basar otras alternativas como son las vitrectomías y aquí todo lo que se ha mencionado. Generalmente los agujeros maculares, a diferencia de los agujeros maculares convencionales o seniles y los agujeros maculares que se producen por el síndrome de tracción, hay una diferencia, que aquí hay una causa bien clara de por qué se produjo el agujero. Aquí hay una tracción. Si tú liberas la tracción, muchos agujeros podrían cerrarse más fácilmente que un agujero senil, en el cual no está una tracción vitrea y tú tienes que sacar la limitante y todo esto. Estos son agujeros un poco diferentes. De hecho, en el yetría, cuando tú se inyectaba, los mejores casos de yetría era cuando había una síndrome de tracción con un agujero macular inicial. Y ahí el yetría liberaba la tracción y los agujeros se cerraban y quedaban perfectos. Esa era la mejor indicación de yetría. Entonces aquí uno podría imaginarse un poco lo mismo. Tú al sacar el vítreo ya y liberar la tracción, si es que estuviera presente, porque aquí no sabemos muy bien, lo podrías ver intraoperatoriamente un poco en análogo y ver si es que aún está o no. Si tú liberaras ya, ya estarías haciendo un gran favor a un paciente como este y a lo mejor el agujero se cerraría solo con boca abajo y un poco de aire o gas, ¿no es cierto? Sin tener necesariamente que sacar la limitante. Ahora, si tú ves que hay pliegues, que hay una limitante clara en el OCT, podrías sacarle la limitante. Lo que se habló del escala limitante en el centro y se llama foveal sparring es una alternativa, pero en estos casos yo no he visto nada en la literatura que hable a favor de eso. El foveal sparring, hasta donde yo sé, se indicaba en pacientes que tenían maculopatía miópica, que tenían la maculoesquisis miópica, que era una membrana epirretinal en un paciente alto miope con un engrosamiento en la retina con forma de esquisis. Y en esos pacientes, cuando tú pelabas la membrana epirretinal y la membrana limitante, era bueno dejar este centro en la fovea, porque así se evitaba la posible producción de un agujero macular en el postoperatorio. Esa era la gran indicación del foveal sparring, hasta donde yo sé, a lo mejor alguien tiene otra información. Entonces, ¿se podría adaptar a un caso como este? Claro que sí, pero no sé si tampoco será tan necesario y tan comprobado. Tal como dice el doctor González aquí, si es que ese techo se abriera tampoco sería un gran problema. Gai boca abajo se va a cerrar igual que un agujero normal. Y lo último, ¿cuál es el problema de no operar un paciente como este? Que si hace un agujero, la visión después nunca queda igual. Los pacientes tienden a quedar con un escotoma, aunque vean 0,9, 0,8 o 20, se saltan una letra, la gran mayoría de los pacientes. Y eso ocurre cuando el agujero ya se produjo. Si uno pudiera evitar un agujero, también sería Bueno, una buena cosa. Hay que conseguir. Sí. Eso. Y acá entonces no se podría plantear la burbuja de nada. Se podría plantear una burbuja de gas como un tratamiento inicial menos invasivo, Jaime. Yo creo que también una opción es colocarle aquí una burbuja de, tal vez de CFC y dejarlo boca abajo una semana y a lo mejor, como este caso también está más, no hay una atracción si es que es focal, con suerte podría intentarse eso, que es menos invasivo, es más barato y es más simple. No ¿Sí? se corre el riesgo. Y no se corre, claro. Es una alternativa que no cierra ninguna puerta en realidad. Darío, ¿qué piensas tú que tienes harta experiencia en cirugía de agujero macular? Totalmente de acuerdo con lo descrito. En este caso yo la verdad me inclinaría más de entrada por una retinopexia neumática, considerando por una vitriolisis neumática, considerando que ya el vitrio se desprendió, que la limitante está conservada, y lo que en el fondo lo que queremos lograr en este paciente es que la línea del elipsoide se rectifique, ¿cierto? Que es lo que vemos justamente en esta imagen del OCT. Yo haría eso y le pondría posicionamiento boca abajo, tratando de reintegrar la forma del elipsoide. Ahora, la tracción acá ya está liberada, que es lo que se ve en el OCT. Entonces, con ya la tracción liberada, yo creo que no sería tan útil realizar una vitrectomía. Nosotros revisamos este tema y comparamos los resultados en una publicación que más de alguna vez la hemos revisado, son los resultados de ocriplasmina versus vitrectomía. Y efectivamente, una vitrectomía, cuando tenemos una tracción vitriomacular todavía sintomática, significativa y que la hemos seguido en el tiempo y que no se ha liberado en forma espontánea, una vitrectomía parsplana de pequeño calibre es sumamente efectiva, resuelve completamente la tracción y puede solucionar cualquier otra patología que esté coexistiendo, como un agujero macular o una membrana epirretinal. Ya, pero en este caso en particular, yo creo que yo le ofrecería al paciente una
vitrolisis neumática. Con gas. Con gas expansible. Correcto, con gas, exacto, con gas, posicionamiento boca abajo, exacto. Rebeca, ¿tú qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo con que aquí se liberó la tracción, francamente. Yo no le veo por dónde hay tracción aquí, ya se soltó. Ahora, si se soltó recién, y yo lo observaría, y si se soltó recién y realmente este es como el pic de donde se traccionó, puede que veamos recuperación de la forma y aplanamiento en los próximos días. Y si no es así, estoy totalmente de acuerdo con... Me gusta harto la idea de meter gas, fíjate, de hacer la neumática, porque en el fondo lo que queremos es ponerle un poco de presión a eso para que se restablezca la anatomía, porque efectivamente ya se liberó. Ahora, ya se liberó, pero aquí hay tracción en la papila y el espacio que tenemos para que ese gas libere, no es, o sea, aquí el único punto que veo con la neumática es que hay muy poca zona liberada, o sea, todavía hay tracción en la papila, me parece, ¿no es cierto? No está totalmente desprendido el vitrio, entonces ahí puede ser un poco delicado, pero eso es lo que yo haría, estoy totalmente de acuerdo. Y con respecto a la técnica que dice Andrés y Jaime también de preservar la limitante, o sea, yo también la encuentro criteriosa, pero efectivamente no hay evidencia de que eso sea útil en estos casos, ¿no es cierto? No hay ninguna evidencia, pero desde luego que da nervios abrir más un agujero, por supuesto, porque algo se daña igual, aunque después recuperemos, pero no sé, pues uno siempre trata de dañar lo menos posible en el acto quirúrgico, ¿no es cierto? Así que si pudiéramos preservarlo, quizás sirva para no dañar tanto, aunque el gas, ya sabemos ya que el gas va a recuperar, pero en esta situación cualquier celulita, cualquier cono que perdamos, cualquier pedacito de epitelio pigmentario es lo que va a determinar la diferencia entre un escotoma chiquitito postquirúrgico o no. Así que mientras más delicado y más preservación de las capas externas hagamos en nuestro acto quirúrgico, me parece mejor. Eso. Sí, yo después de escuchar todas las opiniones me convenzo de que probablemente la mejor alternativa sea primero ver si a lo mejor esto se produjo recién y con un nuevo CT se vean cambios grandes en la anatomía. Y si así fuera, pero todavía persistiera algo de agujero, yo también me inclinaría con poner una burbujita de gas y poner al paciente boca abajo. Estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. Me parece bien criterioso. ¿Y cuándo habría que esperar? O sea... Yo creo que si esto se soltó recién y está así hace poco, yo creo que uno se tiene en un par de semanas ya podríamos estar cambiando. Es muy rápido esto, ¿no es cierto? Sí, es bien rápido. Es bien rápido, sí. Bien rápido.